Inclina tu oído, Señor, respóndeme. Salva a tu servidor, que en ti confía. Ten piedad de mí, Señor, que te invoco todo el día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración dominical en el 21º domingo del tiempo ordinario. Nos encontramos para celebrar juntos nuestra fe, para proclamar la fe en Jesucristo el Señor, el centro de nuestra vida, para unirnos con todos y cada uno de ustedes que a través de estos medios se une a la celebración eucarística, haciendo propias cada una de sus intenciones y orando también por todos y cada uno de ustedes que se encomiendan a nuestras oraciones. Vamos a orar y ofrecer esta Santa Eucaristía por la salud de Mercedes Salazar, Jimena Gallardo, Lidia Cuneo, Amalia Gamboa y Hernán Díaz, y por todos nuestros hermanos enfermos de nuestras comunidades. Oramos por el eterno descanso también de María Esther Vera, José Cifuente Muñoz en su 33 aniversario de fallecido, Luis Fernando Salas Iceta en su primer mes y Ruth Ibáñez, por todas y cada uno de nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Iniciemos estos sagrados misterios poniéndonos en la presencia del Señor y reconozcamos humildemente nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en las inestabilidades del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la liturgia de la palabra. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a Sabna, el mayordomo de palacio. Yo te derribé de tu cital y te destruí de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor Eliaquín, hijo de Hilquías, y vestiré con tu túnica y lo ceñiré con tu faja. Pondré tus poderes en su mano. Y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David, y lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu amor es eterno, Señor. Tu amor es eterno, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y te cantaré en presencia de los ángeles, y me postraré ante tu santo templo, y daré gracias a tu nombre. Tu amor es eterno, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué, y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu amor es eterno, Señor. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Tu amor es eterno, Señor. No lo abandones, la obra de tus manos. Tu amor es eterno, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él, y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido escuchando estos domingos anteriores, especialmente cómo Pedro se convertía en ese signo de temor a la hora de ir hacia Jesús. El Evangelio de Mateo ya está prácticamente en su recta final. Vemos cómo se está viviendo la experiencia de Jesús camino a Jerusalén. Y es necesario a veces interpelarnos por la importancia que tiene mi fe en Jesús. Como nosotros, queridos hermanos y hermanas, también somos capaces de profesar la fe en Jesucristo gracias a la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy podemos tener muchas imágenes de Jesús. Un Jesús que a lo mejor a la hora de echar a todos los mercaderes del templo le tenían como el loco. Un Jesús que el celo por su casa le devora. Un Jesús incomprendido. Un Jesús que es confundido. Pero hoy la invitación que se nos hace a nosotros, especialmente en este 21º domingo del tiempo ordinario, es especialmente la confesión de nuestra fe. Una fe centrada en Cristo. Una fe que también tiene que aprender en nosotros a dar los frutos necesarios que estamos llamados a poder dar siempre en nuestra experiencia de profesión de fe. Hoy el Señor nos quiere preguntar de verdad a nosotros, para ti, ¿quién es Cristo? ¿Qué concepto nosotros tenemos de Cristo? ¿Cómo nosotros también, a la hora de preguntarnos y de identificarnos con Cristo, a quien seguimos con libertad, por amor, a ese mismo amor con que Él nos ha llamado, como discípulos y seguidores de Jesús, cómo nosotros confesamos a Cristo? ¿Cómo nosotros también damos un claro testimonio de quién es Jesús para mí? Porque podemos hablar de Cristo de distintas formas, y lo he dicho anteriormente. Podemos hablar de Jesús en muchos conceptos, porque tenemos esa capacidad de conceptualizarlo todo, pero a la hora de profesar nuestra fe, ¿quién es? ¿Qué dices tú? Porque es necesario, queridos hermanos y hermanas, que nos detengamos en este momento, porque la fe no solo es profesarla dentro de un ambiente que es más o menos tranquilo, un ambiente que es más o menos un sentimiento donde todos tenemos esa misma sensación, y que de verdad es necesario e importante que no nos quedemos solo en ese ámbito. Porque todos los que estamos acá ahora, ustedes que se unen a esta celebración, pues ahora en este momento podría ser un claro testimonio de quién es Jesús para mí.
quién de verdad es Jesús. Y algo tan importante también y que es muy necesario, ¿cómo confiesas a Jesús en tu vida? ¿Cómo lo haces? A lo mejor vamos confesando a Jesús renegando, peleándonos con todo el mundo, hablando mal de nuestros pastores, criticándonos aún más todavía dolorosamente entre nosotros como miembros de la comunidad de Jesús. ¿Así le confesamos? Porque a veces esa práctica hiere mucho el sentimiento de la comunidad, cuando nosotros somos incapaces de abrirnos al diálogo con el otro. ¿Cómo le confesamos? Pero también importante a la hora de confesar a Jesús, de decir quién es Él para mí. ¿Cómo encuentro esa confianza en aquel que profeso la fe? ¿Cómo lo descubres? ¿Qué descubres en Jesús? ¿Qué bondades has experimentado en tu vida de esa realidad concreta del encuentro con Jesús? ¿Qué descubres en Él? ¿Qué has descubierto en Jesús? En ese Jesús que nos hace a nosotros estar unánimes en el mismo sentimiento y la profesión de nuestra fe. Lo decíamos hoy en la oración colecta, esa oración que recoge todas nuestras intenciones. Dice que unes a tus fieles en una sola voluntad. ¿Cuál es esa sola voluntad? La profesión de nuestra fe en Cristo. Que nos unes a todos nosotros, especialmente para que amemos, dice la oración colecta, lo que tú nos mandas. Para que lo amemos desinteresadamente, para que amemos los preceptos y la ley del Señor inscrita en el corazón del hombre, porque en Él hemos descubierto la verdadera esencia de la profesión de nuestra fe. Y la misma oración colecta nos dice: concédenos amar lo que nos mandas y esperar lo que prometes, para que en las inestabilidades de este mundo presente, que son muchas las que nos aquejan, nuestros corazones estén firmes. Dichoso tú, Pedro, en los labios de Jesús. El Pedro que fue reprendido en los evangelios anteriores es ahora la expresión de confirmación de Jesús. Dichoso tú, Pedro. Dichoso tú, Juan, María, que aún en medio de las inestabilidades de este mundo actual, de la sociedad que vivimos, que renuncia a los valores esenciales del evangelio y que vive de espalda a Dios, tú eres capaz de mantenerte firme en estas inestabilidades que nos toca vivir. Y como cristianos tenemos que dar a conocer que Jesús, descubriéndole a Él, es el Dios de mi vida, es a quien amo, y que de verdad para mí es necesario que a la luz y la presencia del Espíritu Santo podamos reconocer en profundidad a Cristo, reconocerlo también en ese momento especial y necesario, sobre todo en la tradición de mi iglesia. En la tradición de la iglesia, que también es la invitación clara de Jesús a vivir en comunión. No podemos decir que profesamos la fe en Cristo y no nos vemos como tales. No podemos decir de los labios de Jesús, sentir esa dicha de poder reconocer a Jesús. Ya no podemos decir, unos dicen, otros dicen. ¿Quién es Jesús para ti de verdad? ¿Es Jesús el que te mueve? ¿Es Jesús el que te hace salir de ese letargo en el que te encuentras por no saber reconocerle e incluso no aprender a confiar en Él? Para poder decir a los demás quién es de verdad Jesús en tu vida. No estemos en el letargo de la indiferencia, sino más bien que el Espíritu Santo nos haga conocer y profundizar en el misterio de Dios al cual cada uno de nosotros hemos sido llamados, para que nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la verdadera alegría. Nos seguirá diciendo la oración colecta de este día domingo. Tú eres Pedro, dice Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algo que es tan importante también para nuestra meditación. ¿Quién es Pedro? El que custodia la fe. El que custodia de verdad ese depósito de la fe, y que también tiene la autoridad para que en esa custodia nosotros podamos reconocer también la legítima sucesión de Pedro en nuestra iglesia. Por eso, queridos hermanos,
En este día domingo, prolonguemos la acción de Jesús en la profesión de nuestra fe. Prolonguémosla en la elección de Jesús por sus discípulos. Prolonguémosla también al celebrar la Eucaristía, cuando Jesús nos dice: hagan esto en memoria mía. Hagan discípulos, bauticen, que la iglesia sea la verdadera prolongación del misterio de Cristo a través de la experiencia concreta de nuestra comunidad cristiana. Qué hermoso es de verdad poder tener este sentimiento de que la iglesia sigue siendo el misterio de Cristo y se sigue actualizando y se prolonga en la acción de todos nosotros, de todos los fieles, aquellos que queremos ser fieles a Cristo, aquellos que de verdad tenemos ese sentimiento de parresía en nuestra vida y especialmente dejarnos seducir por la presencia del Espíritu Santo en nuestras acciones. Y dirá el Evangelio el día de hoy lo que también es el compromiso de Jesús. Ese compromiso de Jesús de acompañar a la iglesia. Ni los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Esa promesa y ese compromiso de Jesús es, sobre todo, recordarnos a nosotros que es la iglesia un milagro de Jesús, que es vivo, que es actuante y que actúa, y el mismo Jesús la protege y acompaña. Sobre todo la encamina y la sostiene. Ojalá que nosotros no perdamos de vista esto que es tan importante. Ojalá que nosotros nos detengamos de verdad en confesar la fe en Jesús, que es ante todo en aquello que como iglesia nosotros vivimos. En aquello que como iglesia también es tan importante, la comunión en la comunidad. Queridos hermanos y hermanas, que este domingo el Señor nos dé a nosotros la certeza de que profesando nuestra fe, lo hacemos con fuerza, lo hacemos de verdad, asistido por la gracia del Espíritu Santo, y que solamente desde la fe y la comunión nosotros vamos a poder vencer cualquier mal que aqueja a nuestra iglesia, en la fe y en la comunión, evitando la desunidad, esforzándonos por construir, edificar en la acción concreta de la fe que todos profesamos en Cristo. Y así ni los poderes del infierno, incluso los mismos hijos de la iglesia, podrán acabar con ella. Que en este día domingo el Señor nos dé esa gracia especialmente y nosotros nos atrevamos a pedirla. Vivir mi fe en la comunión con los hermanos y en mi comunidad, donde Jesús es el centro. Ojo, donde Jesús es el centro. Y así nosotros haremos de nuestra comunidad una verdadera comunidad donde reine la alegría, donde nos encontramos firmes, donde nos encontramos sostenidos, dirá la oración colecta, y establemente en las inestabilidades de la vida presente, que a veces nos roban la paz y no nos dan la certeza, a veces del camino que tenemos que andar por la fe en Cristo. Que María, nuestra Madre, nos auxilie, que ella nos acompañe e interceda por nosotros, nos conceda de verdad la gracia de poder amar a su Hijo Jesús con toda nuestra fuerza, y que Jesús nos acompañe a cada uno de nosotros en nuestras comunidades cristianas. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos, queridos hermanos, nuestra fe y hagámoslos juntos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y por el honor de su nombre escuche nuestra oración. Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Celestino y de todos los demás obispos que anuncian la palabra de Dios, para que bendiga a los sacerdotes y diáconos, y en su gran misericordia se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportunas y buenas cosechas, dé sabiduría a los investigadores, acierto a los que enseñan, docilidad y constancia a los que estudian, y otorgue a todos aquellos que necesitan en cada momento, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón de sus pecados y les dé fuerza para no recaer en el mal, a fin de que donde creció el pecado, más desborde la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, bienhechores y a todos aquellos que queremos recordar, para que a cambio de las riquezas que nos han dado, obtengan las riquezas inmortales y en lugar de los bienes temporales, alcancen los bienes eternos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos, hermanos, especialmente por todos y cada uno de nosotros que a veces hemos dudado de nuestra fe, que nos ha tocado vivir esta experiencia de ausencia de Cristo, para que no nos desanimemos, sino más bien estos momentos que a veces nos asolan, la falta de la fe o incluso la desilusión que a veces también toca la puerta de nuestro corazón, nos reafirmemos más en Cristo y lo hagamos siempre movidos en aquel que nos dice con las mismas palabras del Evangelio: dichoso tú que has creído, porque esto no te lo ha revelado nada ni nadie sino el Espíritu. Por eso pidamos por tantos hermanos que sufren, que se han alejado de la iglesia, para que encuentren el camino de regreso y también experimenten la alegría de todos nosotros al poder salir a su encuentro. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor Padre Santo, fuente de toda sabiduría, que mostraste al apóstol Pedro la soberanía de tu Hijo, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que nuestra fe encuentre siempre su más sólido fundamento en las enseñanzas del sucesor de Pedro, y que todos los pueblos, iluminados por la luz de tu Espíritu, reconozcan en Jesús de Nazaret al Cristo vivo y glorioso y lleguen a ser piedras vivas de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo tú has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la luz gloriosa de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados ante el mundo tus maravillas, proclamemos ante el mundo nuestra fe. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bruno, Santo Domingo de Guzmán, San Mateo Apóstol, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Celestino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María Esther, José, Luis Fernando, Ruth. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hermanos, ahí donde nos encontramos, intercambiemos ahora un gesto de comunión fraterna. La paz sea contigo, Padre. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Una razón y una esperanza, una noticia y una luz, una amistad profunda y sincera, ese es Jesús. Una ilusión de sernos hermanos y un perdón desde la cruz, todo el amor de Dios más humano, ese es Jesús. Ese es Jesús, ese es Jesús, ese es Jesús, ese es Jesús. Una razón y una esperanza, una noticia y una luz, una amistad profunda y sincera, ese es Jesús. Una ilusión de sernos hermanos y un perdón desde la cruz, todo el amor de Dios más humano, ese es Jesús. Ese es Jesús, ese es Jesús, ese es Jesús, ese es Jesús. Oh Dios, guerras, cuando cambias miedo, tanto dolor, cuando va a reír esta tierra, cuando va a triunfar el amor. Nuestra juventud siente una patria que espera, unos brazos nuevos y un mejor porvenir. Vamos a tomar una vez más cada mañana. Esta juventud tiene que inventar un país. Esta juventud tiene que inventar un país. Ese es Jesús, ese es Jesús, ese es Jesús, ese es Jesús. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo recordarles que en este mes de la solidaridad tenemos siempre vigente la campaña que hemos iniciado el primer día de agosto. Muchos hermanos, y de verdad mi gratitud por el esfuerzo que hacen de colaborar y especialmente con las distintas actividades que tenemos y que estamos realizando durante este mes de la solidaridad, que no solo será el mes de agosto, sino que también se prolongará mientras estamos viviendo esta situación de pandemia. Así que yo agradezco a todos y cada uno de ustedes que en estos tiempos también ha asumido como propia esta labor de poder traer harina, traer también utensilios para el hogar de buen estado, traer ropa de invierno, los que están colaborando también tejiendo para hacer frazadas, para poder mitigar un poco el frío en tantos hermanos que no tienen. Son iniciativas que hemos estado realizando en nuestra comunidad y que también solo pueden ser sostenidas por todos y cada uno de ustedes. Así que aquellos que todavía no han colaborado tienen todavía estas semanas para hacerlo, sino hacernos llegar también lo que a su vez quieran compartir con todos y cada uno de nuestros hermanos que ahora están pasando situación de mucho dolor. Así que recordarles que tengan presente también y oremos por aquellos hermanos que también necesitan de nuestras oraciones, porque es importante también orar unos por otros. Agradezco a todos ustedes que se unen a esta Eucaristía todos los domingos, a nuestros hermanos que también retransmiten esta Eucaristía
de Católicos y Punto, que estos domingos también ha estado transmitiendo a todos ustedes que se unen también a través de esta red social y esta labor que ejercen este grupo de hermanos nuestros jóvenes que quieren hacerse presente también en estas realidades, especialmente de las redes sociales, el esfuerzo humano que le ponen y especialmente que el Señor les conceda esa fortaleza para poder mantenerse. De igual forma, esto no es nada fácil, no es decir queremos hacerlo, sino que conlleva también un proyecto que estos jóvenes con su generosidad lo están llevando a cabo. Pero de igual forma también es una cuestión de, como iglesia, preocuparnos unos por otros, ¿no? Porque también todo esto conlleva, si ustedes vieran lo que hay detrás de los teléfonos, seguramente ni lo creerían. Pero es así, para poder llegar a ustedes, sobre todo si la transmisión se corta, tener paciencia, porque de igual forma no lo sabemos todo. Yo al menos no me considero que lo sé todo. Si la transmisión, si el teléfono, todo pasa. Así que estos hermanos de Católicos y Punto también están llevando este proyecto hacia adelante y ojalá que también ustedes puedan orar por ellos y en cualquier situación, si quieren colaborar con ellos, también lo pueden hacer. Todo es bueno y es importante cuando nosotros nos comprometemos con la labor evangelizadora de la iglesia a través y especialmente de los medios que tenemos para poderlo hacer. Así que muchas gracias a ustedes, hermanos, unidos siempre en la oración, como diría el Padre Narciso. Tenemos la oportunidad de poder vivir y ampliar ese ámbito tan hermoso de la comunión y la profesión de fe que todos realizamos como seguidores de Jesús. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, para glorificar al Señor con nuestra vida, podemos ir y quedar en paz. Demos gracias a Dios. Les deseo a todos que tengan un feliz domingo y una buena semana, bendecida siempre en la presencia del Señor.